sulfonamidas. Bien, toca sulfonamidas, quinolonas y nitrofuranos. El cotrimoxazol va a estar dentro de las sulfonamidas, ya vamos a ir hablándolo después. Bien, estos temas son muy bonitos, todo lo que es antibióticos es muy bonito. Lo que les puedo recomendar es que tengan en cuenta siempre el petitorio nacional, el cual les va a mencionar aquellos fármacos que están disponibles en nuestro país, su presentación y sus presentaciones básicamente. Y lo otro es que deben usar mucho lo que es la guía Sanford. Eso les va a ayudar bastante para que puedan evaluar el espectro antibiótico terápico que tiene cada fármaco y pues también algunos cambios, algunas cosas, por ejemplo, cuándo hacer cuándo cambiar el dosaje de acuerdo a si el metabolismo es hepático o si la excreción es renal y demás. Entonces, todas esas cositas están bien detalladas dentro de la guía Sanford, así que se las recomiendo. Bien, ahora sí, enfoquémonos en los temas de hoy. Vamos a hablar de las sulfonamidas, quinolonas y los nitrofuranos. Para empezar, hay que ubicarnos. Miren, este es un esquema de todos los antibióticos que hay y a qué nivel van a actuar. La imagen que están viendo en sí es un esquema de una bacteria. Entonces, primero como primero vamos a hablar de las sulfonamidas, vamos a hablar primero de aquellos fármacos que van a actuar a nivel del metabolismo del ácido fólico. ¿Cuál es la importancia de este ácido fólico? El ácido fólico va a ir por todo un proceso hasta que se va a ir a convertirse en las bases pirimidínicas para lo que es la formación del ADN. ¿Recuerdan? En la estructura general del ADN tenemos fosfatos y las bases púricas y las bases púricas. Entonces, este ácido fólico va a ayudar a que existan estas bases y también a que se unan a estos fosfatos. Eso es bastante importante y de vital importancia para toda célula. Entonces, a ese nivel de formación es donde van a actuar las sulfonamidas. En el caso de las quinolonas, van a actuar a nivel del ADN girasa, que también se denomina la topoisomerasa. ¿Y qué hace esta? Pues esta ADN girasa lo que te ayuda es en todo el proceso de replicación del ADN, ¿no? Entonces, si es que se inhibe esto, pues nuestra querida bacteria ya no va a poder replicarse, su proceso de transcripción va a estar fallido. Ahora, en el caso de la nitrofurantoína, que en realidad el grupo es los nitrofuranos, pero el fármaco que es representativo es la nitrofurantoína, así que hay que referirnos solo a nitrofurantoína. Bien, ¿a qué nivel va a actuar? Bien, esto de los nitrofuranos es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente su, su mecanismo de acción, pero se le clasifica a este nivel cuando actúan sobre las subunidades 30S de los ribosomas. Recuerdan que estos ribosomas pues ayudan en lo que es la transcripción, ¿no? Para lo que es la generación de proteínas. Entonces, a este nivel es donde estaría actuando nuestra querida nitrofurantoína. Entonces, eso de manera general. Bien, ahora hablemos específicamente de las sulfonamidas. Bien, las sulfonamidas van a constituir uno de los primeros agentes antibacterianos que han sido eficaces. Están derivados de la sulfanilamida y pues son antimicrobianos sintéticos, ¿no? Son bacteriostáticos, es decir, no van a matar completamente a la bacteria, sino como que las van a atenuar, las van a tontear, por así decirlo, y ya los demás componentes de nuestro cuerpo van a actuar contra ellas, ¿no? Y estas sulfonamidas tienen un amplio espectro. Entonces, pasémonos al lado derecho para hablar de cómo es su mecanismo de acción. Primero, recordemos
cómo es que se da la formación de el ácido fólico bacteriano. Bien, la peritidina unido al ácido paraminobenzoico, que es el PABA, se van a unir gracias a la dihidropterato sintetasa. ¿Esto para qué? Para que se forme el ácido dihidropteroico, que esto es un precursor del ácido fólico. Entonces, es a este nivel donde van a actuar las sulfonamidas. Van a actuar a este nivel, van a competir con este PABA. Entonces, al competir, lo que van a hacer es tratar de unirse a la peritidina, ¿no? Entonces, si ya se unen, si compiten, le quitan el lugar a la PABA, ya no se va a poder formar este dihidropterato sintetasa. Mejor dicho, ya no va a poder actuar este dihidropterato sintetasa, ya no se va a formar lo que es el ácido dihidropteroico, entonces ahí se va a frenar lo que es la producción de ácido fólico. Es a ese nivel que actúan las sulfonamidas. Ahora, ya chévere, ¿no? Eso es como actúan, pero la bacteria no se va a quedar quieta. Entonces, es en este punto donde vamos a hablar de mecanismo de resistencia. ¿Qué puede hacer nuestra querida bacteria para que estas sulfonamidas no les quiten el lugar a las pavas? Bien, lo primero que pueden hacer es reducir su permeabilidad. Es decir, a este nivel, al nivel de su membrana, incluso desde su pared, no permitir que las sulfonamidas entren. Entonces, se van a hacer, los espacios que hay entre ellas se van a hacer muy, muy pequeños, cosa que las sulfonamidas, que son bastante grandecitas, no van a poder ingresar. Lo otro que pueden hacer es generar bombas de salida, bombas especiales para sulfonamidas, es como si, imaginésemos que hubiesen patrulleros y identifican una sulfonamida dentro de la bacteria, entonces lo que hacen es ponerle en un cohete y las botan, pues, ¿no? Para que no puedan quitarle lugar a la pava y puedan seguir con su proceso de formación de ácido fólico. Lo tercero que pueden hacer es aumentar el metabolismo, es decir, aumentar la producción de pava. Aumentan en cantidad y como son mayoría, pues les ganan el sitio a las sulfonamidas. Es así como las bacterias estarían actuando en contra de estas sulfonamidas. Por eso es que también se habla de bastante de lo que es la resistencia a las sulfonamidas. Ahora vamos a este lado izquierdo y hablemos del ADME. El ADME es lo básico que tenemos que saber de todos los fármacos en sí, ¿no? Que es A de administración, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. A de administración, las sulfonamidas van a ser de administración oral, por vía oral. La mayoría de estas sulfonamidas van a ser absorbidas en todo lo que es el tracto gastrointestinal. También aquí he colocado tópica. ¿Por qué? Porque van a haber unas sulfonamidas que van a ser de aplicación tópica, que las voy a explicar después. La distribución. La distribución de las sulfonamidas se va a dar por unión a proteínas, principalmente la albúmina. Entonces, a nivel sérico, estas sulfonamidas van a viajar tomaditas de la mano de la albúmina, ¿no? Y lo otro que debemos recordar en este punto es que van a tener buena difusión. Estas sulfonamidas van a entrar al líquido pleural, al líquido peritoneal, al sinovial, al ocular. Incluso tienen pase al líquido cefalorraquídeo. Me voy a detener en este punto porque cuando en farmacología, cuando hablamos de fármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden estar dentro del líquido cefalorraquídeo, pues nos dan a entender que son fármacos que se pueden usar para patologías neurológicas. Sin embargo, en este caso es una excepción. ¿Por qué? Porque las sulfonamidas no tienen mucha acción en el líquido cefalorraquídeo debido a la resistencia que presentan. Entonces, por más que lo encontremos en el líquido cefalorraquídeo, no lo podemos usar para meningitis, ya que vuelvo a mencionar, los agentes que causan meningitis, pues son bastante resistentes a estas sulfas, ¿no? Lo otro es que también puede atravesar la placenta y también se presenta en la leche materna. Otro punto importante que siempre deben estar atentos es
si atraviesa la barrera placentaria o no. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de toxicidad para el feto o sino también para acción terapéutica para el feto. Pero principalmente es por toxicidad. Entonces, si atraviesa la barrera placentaria, pues estaríamos hablando de que va a afectar al feto, ¿no? Entonces, evitar en mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces, eso es a los dos puntos a los que siempre debemos estar siempre atentos. Si atraviesa la barrera hematoencefálica y si atraviesa la barrera placentaria. Finalmente, si se encuentra en la leche materna, para ver si le damos a madres lactantes o no. En el caso del metabolismo, estas sulfas son de metabolismo hepático. Sin embargo, su excreción es principalmente renal. Ahora, un punto importante aquí es que cuando la orina es ácida, pueden precipitarse, pueden volverse cristales. ¿Cuál es lo malo de que haya cristales? Es que puede generar obstrucción de las vías urinarias. Entonces hay que tener también bastante cuidado en ese aspecto. Bien. Ahora hablemos de su espectro antibacteriano. Es bastante amplio en sí. Te va a cubrir gram positivas, gram negativas. Te va a cubrir también lo que es la endocardia. Y ya hablando de agentes que no son bacterianos, te va a también cubrir para la clamidia, para el plasmodium y para el toxoplasma. Es bastante amplio. Sin embargo, no para todos es de primera elección. Y vuelvo a mencionar, tiene también una alta resistencia bacteriana. Por eso es que no es que se use mucho y no se usa indiscriminadamente tampoco. Tiene usos terapéuticos bastante específicos. Los vamos a hablar también seguidamente. Primero enfoquémonos en el cuadrito de abajo, que son las clases de sulfonamidas que hay. Esta clasificación se da según el tiempo de absorción, según el tiempo también de su semivida. Por ejemplo, vamos a tener aquellos de absorción y excreción bastante rápidas. Aquí tenemos al sulfisoxazol y al sulfametoxazol y a la sulfadiazina. El que deben recordar siempre es el sulfametoxazol. Bien, los segundos que tenemos es aquellos que se absorben y actúan poco a nivel de la luz intestinal. Aquí tenemos a la sulfasalacina. Y un tercer grupo bastante importante que es el de acción prolongada y son aquellos que se van a usar por vía tópica. Aquí tenemos a la sulfacetamina y el que deben recordar es la sulfadiazina argéntica o la sulfadiazina de plata también, así se llama. Ese es el que deben recordar de acá. La sulfa, la sulfa, las sulfonamidas, las sulfas, solas no tienen una acción terapéutica importante. Eh, Cuando están unidas a lo que son las diaminopirimidinas es donde tienen una acción importante. Aquí vamos a mencionar lo más resaltante cuando están solas, ¿no? Primero tenemos aquellas que ¿se acuerdan de absorción rápida y excreción rápida? Estas tienen la cualidad de no tener sabor. Entonces, esas tres características de ser absorción y de excreción rápida más sin sabor, les da como que la preferencia para que sean usados en niños, cuando se necesite darles, ¿no? Ahora, aquellas que tienen cierta actividad intestinal pueden ser usadas, ¿no? Cuando estamos frente a infecciones del tracto gastrointestinal, pero no son de primera elección, así que no vale la pena que se lo aprendan. Lo que sí deben recordar de las sulfas es, por ejemplo, lo que les decía, la sulfodiazina argéntica. Esta es bastante importante. ¿Por qué? Porque se usa en pacientes quemados. Como su uso es de uso tópico, se utiliza para prevenir infecciones en grandes quemados. Entonces, eso sí deben recordarlo bastante. La sulfodiazina de plata, la sulfodiazina argéntica, ¿para qué? Para grandes quemados, para profilaxis infecciosa. Entonces, eso sí, de esta diapositiva recuérdense eso, es lo más importante. Ahora, les decía que en sí las sulfonamidas solas no tienen gran acción.
¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a tener gran acción? Cuando se unen a estas diaminopirimidinas. Y es ahí donde donde se va a denominar cotrimoxazol. Cotrimoxazol en sí es el nombre específico que se le da a al sulfametoxazol unido al trimetropim. Cuando se unen, ahí se llama cotrimoxazol. El trimetropim es una diaminopirimidina. Entonces, ahí es cuando sí va a tener gran acción, sus usos son mucho más importantes. Entonces, ya hablamos de cómo es que actúa una sulfación, un sulfametoxazol, que es a este nivel, ¿se acuerdan? Va a pelearse con el PABA y se lo va a llevar a la dihidropterato sintetasa, ¿no? Entonces, ahí actúa. Entonces, ¿qué hace el trimetropim? El trimetropim va a actuar al siguiente nivel. Miren, cuando ya se tiene formado el ácido dihidroteroico, que luego se va a transformar en ácido dihidrofólico, y este se va a unir al dihidrofolato reductasa, finalmente se forma el ácido tetrahidrofólico, que es el precursor de las purinas y las pirimidinas, que van a finalmente formar lo que es el ADN, ¿no? Entonces, ¿qué hace el trimetropim? El trimetropim se va a unir al dihidrofolato reductasa. Entonces, ya no se va a poder formar este ácido tetrahidrofólico. Es así que aquí también se vuelve a inhibir lo que es la producción de purinas y pirimidinas. Bien, vamos a recapitular. Mm, este nivel, antes de la acción del trimetropin, recuerdan que estaba la acción de la del sulfametoxazol. A este nivel del sulfametoxazol, a este nivel solo se da en bacterias, solo en bacterias. En los seres humanos, nosotros no necesitamos esto del dihidropterato sintetasa. ¿Por qué? Porque nosotros ya consumimos el ácido fólico como tal. Entonces, no, las sulfas no tendrían acción en nosotros, en nuestras células no tendrían acción. Al contrario, el trimetropim sí va a tener acción en nosotros. Esto sí va a tener acción tanto en las bacterias como en los seres humanos, porque este ácido dihidrofólico es sinónimo de ácido fólico. Entonces, eso son sintetizados por las bacterias, pero nosotros ya lo consumimos. Entonces, repito, las sulfas no tendrían acción en nosotros. En cambio, el timetropin sí, porque ya van al siguiente nivel. Entonces, el timetropin sí va a tener cierta acción en nosotros, ¿no? Pero no es tanta. En su examen, en su pretest, que también viene su posttest, les preguntaba si las sulfas eran selectivas para las bacterias o no. Entonces, eh, en este caso, sí son selectivas para las bacterias, porque solo a ellas las afectan. Hablando solo de sulfas, ¿no? Solo a ellas las van a afectar. Bien, entonces, como ven, si las sulfas actúan a este primer nivel y luego el trimetropin a este segundo nivel, pues es como si su acción unida ya el trimetropin sulfametoxazol va a tener una acción mayor. Su efecto va a ser mayor y mejor. Por eso es que generalmente se utiliza esa combinación del trimetropin con el sulfametoxazol. Casi para todo, cuando hablas incluso de sulfonamidas, de lo único casi que hablas es de esta combinación del cotrimoxazol. Ya lo demás pasa a segundo plano porque no son relevantes realmente. Bien, entonces, frente a esto, frente a este timetropim, ¿qué puede hacer la bacteria? Lo primero es que va a modificar el sitio de acción. Va a tratar de que em, ya esta triptofolato reductasa pues cambie su sitio de acción para que ya no se pueda unir el trimetropin, sino solo pueda seguir la secuencia para que pueda formarse las purinas y las pirimidinas. Entonces lo que va a hacer es producir una vía alterna.
Entonces, eso es lo que hace la bacteria contra el trimestoprim. Pasemos. Lo que les decía, el trimestoprim más el sulfametoxazol forman lo que es el famoso cotrimoxazol. Este es el importante de todos estos grupos. Otra cosa importante es que deben recordar la relación en las que están las dosis de estos dos fármacos. El trimestoprim es como A1, como el sulfametoxazol es A5. Entonces, la combinación es de 5:1. Eso recuérdenlo, eso también vino en su pretest. Entonces, eso recuérdenlo. El trimestoprim tiene menos biodisponibilidad que el sulfametoxazol, pero generalmente su ADME es similar a las sulfas. Entonces, no lo vamos a repetir, no lo vamos a especificar, ¿no? Entonces, si es similar, entonces el cotrimoxazol en sí también es similar. Entonces, tampoco lo repetimos. Recuerden, de 1:5. De 1:5. Eso también es importante. Entonces, hablemos ahora de sus usos terapéuticos. Uno de sus usos importantes es la ITU, las infecciones del tracto urinario, las que son bajas. Las dosis que se van a necesitar para esto son de 160 de trimestoprim y de 800 del sulfa. Recuerden, está de 1:5. La relación es 1:5. Entonces, esto se va a dar 2 veces al día y cuando estamos frente a ITUs que no son complicadas, pues solo se dan 3 días. Cuando estamos frente a ITUs que son complicadas o ya estamos frente a una pielonefritis, se da de un rango de 10 a 14 días. Ahora, para lo que son infecciones del tracto respiratorio, este cotrimoxazol pues se da cuando se presentan exacerbaciones en lo que son bronquitis agudas, ya que se ha demostrado que puede disminuir la fiebre y la purulencia en sí. Ahora, para infecciones del tracto gastrointestinal, este cotrimoxazol es una alternativa a la fluoroquinolona contra la shigellosis. Es de segunda opción en sí, ¿no? En cambio, cuando estamos frente a un neumocistis girovesi, aquí sí va a tener protagonismo el cotrimoxazol. Como tratamiento, se va a dar de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día de trimestoprim y de 75 a 100 miligramos por kilogramo por día de sulfametoxazol. Esto de 3 a 4 dosis. O sea, cuando tú sacas ya el resultado final, lo divides pues en 3 o 4 dosis, ¿no? Para que no le des todo del porrazo al paciente. Ahora, este neumocistis girovesi genera neumonías, principalmente en pacientes que tienen compromiso inmunológico, es decir, en pacientes con VIH, por ejemplo. Entonces, para ello se da esta dosis que ya les mencioné en forma de tratamiento, pero también se les puede dar de forma profiláctica. Y la forma profiláctica es el dosaje de 160 por 800 una vez al día o 3 veces por semana. Así se puede evitar que estos pacientes pues sufran de esta neumonía, ¿no? Recuerden que este neumocistis girovesi también es un oportunista. Bien. Lo otro es el Staphylococcus aureus marsa, es decir, resistente a la meticilina. Cuando estamos frente a infecciones cutáneas en sí, siempre podríamos hablar también del Staphylococcus aureus marsa, resistente a meticilina. Entonces, ¿cuándo se utiliza este cotrimoxazol? Como terapia. Como terapia cuando se vayan a hacer incisiones para que se hagan drenajes de abscesos complicados. Es ahí donde toma protagonismo el cotrimoxazol. Esos serían sus usos terapéuticos básicamente. Por ejemplo, estos cubrían antes, se daba cotrimoxazol, por ejemplo, para todas las ITUs, sean bajas, altas, para E. coli y demás, ¿no?
eran de primera línea, pero debido a la resistencia que ha habido en los últimos años, pues ya está limitado a ciertas cosas, ¿no? Así que siempre hay que ser un poco conscientes respecto a, a las recetas que se dan, ¿no? Otras combinaciones bastante importantes también son la pirimetamina más la sulfodiazina. ¿Esto para qué? Para toxoplasmosis. Estos son de primera línea. Eso también vino en su fase, si no me equivoco. La pirimetamina más la sulfodiazina, recuerda. Además, la pirimetamina más la sulfodoxina para el paludismo. Esas son dos combinaciones extras que también son bastante importantes y que generalmente a veces te preguntan también. Entonces, hablemos de los efectos adversos. Estas, las sulfas en general, más el cotrimoxazol, van a tener reacciones de hipersensibilidad. Entonces, se pueden presentar exantemas, síndrome de Steven Johnson, vasculitis, prurito y demás. A nivel del riñón, recuerdan que la excreción era renal, se va a dar lo que es la cristaluria. La cristaluria también puede presentarse oliguria y anuria. Recuerden y repito que la cristaluria es un problema porque puede generar obstrucción. Ahora, el otro efecto que tiene son las reacciones hematológicas, como las agranulocitosis, trombocitopenia y una anemia hemolítica. Un efecto adverso importante es el kernicterus. Este kernicterus se da en neonatos. Es por eso que no se debe dar a mujeres que están próximas a dar a luz, ni ni en mujeres que están dando de lactar, ¿no? Porque ya dijimos que estos fármacos también están en lo que es la leche materna. Este kernicterus es como los niños se pusieran ictéricos, como si tuviesen ictericia. Otro efecto adverso es la fotosensibilidad y finalmente también presentan insomnio, cefaleas. Contraindicaciones, ya mencioné en embarazadas por el kernicterus, en lactantes también no se le puede dar a los bebés. Y finalmente en pacientes que tengan reacciones alérgicas. Si ya le diste trimetoprim, un cotrimoxazol y presentó alguna alergia, pues ya no le puedes volver a dar, ¿no? Porque ya sabes que es alérgico. Bien, con eso concluiríamos lo que son las sulfonamidas. Ahora vamos a pasar a las quinolonas. En el caso de las quinolonas, su mecanismo de acción va a ser a nivel de la topoisomerasa. Ya les había comentado. Entonces, imaginen que estas, estas bolitas azulitas son las topoisomerasas. Entonces, ¿qué hacen las topoisomerasas? Pues van a ayudar a que las hebras de ADN estén completas. Miren, aquí tenemos huequitos, ¿no? Entonces, lo que hacen las topoisomerasas van a ayudar a completar esto. Ahora, ¿qué hace la quinolona? Lo primero que puede hacer la quinolona es como inhibir, o sea, no dejar que las topoisomerasas cumplan su función. Entonces, si no pueden cumplir su función, entonces ya no se puede seguir dando la replicación. Se quedan como en stand-by. Y esto a largo plazo genera la muerte de la bacteria. A eso es lo que se llama una muerte lenta. Sin embargo, estas quinolonas también pueden hacer que es eliminar a las topoisomerasas. Si las eliminan, de todas maneras ya no hay quien pueda cubrir esos huequitos de ADN, ya no se puede completar la replicación. Entonces, es como si la bacteria entrara en crisis porque ni siquiera pueden reconocer a sus topoisomerasas, ¿no? Entonces, no hay sus topoisomerasas, entonces se ponen en crisis y mm, van a generar radicales de estrés, que son los radicales de oxígeno. Estos radicales de oxígeno son tóxicos. Para cualquier célula van a ser tóxicos. Entonces, esto va a generar una muerte más
rápida. Esas son las dos vías por las cuales las quinolonas son letales para las bacterias. Lo malo es que si ven, su letalidad es muy agresiva. Entonces, ¿qué va a hacer la bacteria? Va a tratar de defenderse, ¿no? Entonces, aquí estaremos hablando de los mecanismos de resistencia. Lo primero que va a hacer es que puede mutar. Esta, miren, aquí lo que se ve es que cómo es que se comparten las bacterias la mutación, ¿no? Entonces, va a haber un plásmido que van a compartirse y este plásmido pues es resistente, ¿no? Ahora, lo malo de esas quinolonas en cuanto a resistencia es que no solo generan resistencia a quinolonas, sino también resistencia a otros fármacos. Ese es un gran problema. Les decía que las quinolonas, sobre todo por la vía de rápida muerte, ah, les genera como un estado de estrés, de crisis. Entonces, activan respuestas de estrés. Entonces, lo primero que pueden hacer frente a todo esto es aumentar la mutación. Entonces, rápidamente van a tratar de mutar para que las quinolonas no las puedan afectar. Van a aumentar también su recombinación y también su formación persistente. Como lo que están mutando en sí es en sí su acción frente a lo que son fármacos, no están mutando específicamente para actuar contra quinolonas, sino lo que están haciendo es aumentar su actividad, aumentar su mutación en sí, acelerar todo esto. Entonces, esto a la larga te genera resistencia no solo a la quinolona, sino a otros también. Por eso es que las quinolonas ha sufrido bastante resistencia últimamente. Mm, Ya. Entonces, ahora hablemos de su espectro antibacteriano. Históricamente, las quinolonas se clasifican en generaciones. Las generaciones van de acuerdo a cuándo han sido descubiertas y cómo van mejorando, ¿no? Actualmente se tiene hasta quinolonas de quinta generación. Sin embargo, las de quinta generación todavía están en estudios y demás, ¿no? O sea, no están en venta, no están disponibles para venta. Las que tenemos actualmente para usar son hasta las de cuarta generación. Ya, la primera quinolona que hubo fue la el ácido nalidixídico. Entonces, este generalmente nació para gran negativos. Su acción era básicamente en gran negativos, ¿no? Pero ya perdió su efecto en sí, entonces ya ni se usa, ¿no? Igualito que la oxolinisa. Ahora las que sí tenemos, que son desde la segunda generación, tercera generación y cuarta generación, esas sí las usamos. Ah, lo curioso desde la segunda generación es que tienen un componente más, que es el flúor. Por eso es que se denominan fluoroquinolonas. Ya no son quinolonas nada más, sino fluoroquinolonas, por su componente, por su átomo de flúor. Entonces ahí tenemos al norfloxacino, al ciprofloxacino, al levofloxacino y al moxifloxacino. Entonces, cuanto más generaciones avanzan, aquí tenemos, más amplio es su espectro. Por ejemplo, el moxifloxacino tiene gran actividad contra gran negativos y gran positivos. Muchos gran positivos. Este que está en cuarta generación. En el caso del levofloxacino, que está en tercera generación, tiene actividad para gran negativos y bastantes gran positivos. En el caso de los de segunda generación, que está ahí el ciprofloxacino, que es el representativo, tiene actividad para gran negativos y algunos gran positivos. Cuanto más avanza la generación, también avanza su potencia, ¿no? Mayor potencia, mayor acción, mejor también actúan las quinolonas. En este caso, fluoroquinolonas. Bien.
El ADME, aquí le he quitado la M porque el metabolismo es, también es eh, hepático. Ya, administración por vía oral. Su distribución pues es muy buena, tiene buena difusión, se va a presentar en la orina, va a estar en el riñón, en las heces, en la bilis, en la leche materna y demás, ¿no? La excreción es renal y por eso se recomienda que se ajuste en dosis cuando estamos frente a pacientes con insuficiencia renal. Ahora, los usos. Ah, los usos, vamos a verlo en este cuadrito porque está más detallado. En este caso, esta cosita, mm, ya. Sí están viendo la parte de arriba, ¿no? Sí se ve, espero que sí estén viendo. Ya. Todas las fluoroquinolonas, excepto la de cuarta generación, que es el moxifloxacino, van a estar recomendados para itus, siempre y cuando el cotrimoxazol no haya sido efectivo, no haya cumplido su función. Cuando estamos frente a infecciones por E. coli, hay que tener bastante cuidado porque algunas literaturas refieren que cuando se comprueba que digamos, en la comunidad, el perfil microbiológico de la comunidad tiene resistencia a E. coli mayor al 20%, por ejemplo, ya no hay que darle quinolonas, ya, porque es demasiada la resistencia que presenta. Pero eh, otras literaturas refieren que hasta un 15% de resistencia se puede seguir dando quinolonas, ¿no? Y es de segunda línea, recuerden, no es de primera línea, segunda línea. Ahora las fluoroquinolonas van a ser también buenas para lo que es la prostatitis, para bacteriemias por salmonelas, para la fiebre tifoidea y para las diarreas infecciosas, estas causadas por el Campylobacter, por salmonelas, shigellas. Recuerdan que esta es de primera elección en este caso para shigellas. Sin embargo, ahí también se presenta resistencia, entonces cuando se confirma que hay resistencia, pues ya no se le da, ¿no? En el caso del ofloxacina, en este caso se va a usar para clamidia, esto en tratamiento de 7 días. Sin embargo, últimos estudios han demostrado que hay demasiada resistencia, entonces ya tampoco se usa mucho. Las fluoroquinolonas modernas se van a usar para lo que son neumonías adquiridas en la comunidad y para neumonías por legionela. En el caso de la ciprofloxacina, se va a usar también para neumonías intrahospitalarias, eh, sobre todo porque esta es eficaz contra Pseudomonas aeruginosa. Y recuerden que esta Pseudomonas aeruginosa es uno de los principales agentes infecciosos intrahospitalarios. También se da como tratamiento a largo plazo para lo que son las osteomielitis, ya que recuerden que estas quinolonas tienen bastante penetración en lo que es los tejidos óseos, por eso va a ser útil para osteomielitis. También para profilaxis antimeningocócica y profilaxis del carbunco. Esos serían los usos terapéuticos de estas quinolonas. Ahora, los efectos adversos van a ser un poco más, van a ser mayores que, por ejemplo, que las sulfas, ¿no? Va a tener efectos adversos gastrointestinales como náuseas, vómitos. También va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central, lo cual nos quiere decir que pasa la barrera hematoencefálica. Entonces va a tener cefaleas leves, somnolencias, insomnios, mareos. También puede presentarse efectos de neuropatía periférica como el dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento, debilidad y cambio de la sensibilidad. Si se presentan estos casos, se recomienda detener el uso de las quinolonas. Incluso te puede dar una tendinopatía que incluye la ruptura del tendón de Aquiles, solo por consumir quinolonas, imaginen.
También puede haber un intervalo de la prolongación, puede haber una prolongación del intervalo QT, lo cual puede llevar a arritmias y finalmente a una muerte súbita cardíaca. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Y hay estudios que han demostrado la asociación con diarrea cuando estamos frente al Clostridium difficile. Entonces, te podría generar una colitis pseudomembranosa. Hay que tener bastante cuidado por eso. Ahora, contraindicaciones. En embarazadas y lactantes, recuerden que sí pasa a la leche materna, entonces no se les puede dar a mujeres que están dando de lactar. También está contraindicado en pacientes que tienen reacciones alérgicas previas a este fármaco. Y si el paciente tiene ciertos trastornos que lo predisponen a arritmias, entonces no le puedes dar quinolonas, porque sí o sí le va a dar una arritmia y sí ya fue tu pacientito, ¿no? Muerte súbita le va a dar. Lo otro es cuando, en este caso era que producían arritmias, pero también si tiene cierta condición el paciente que le genere bradicardia, pues tampoco le das, porque va a suceder lo mismo, le puede dar una muerte súbita. Ahora, en las quinolonas sí es bastante importante lo que son las interacciones medicamentosas. En el caso de las sulfas no hemos hablado porque generalmente no tiene interacciones con otros medicamentos, pero en estas quinolonas sí. Por ejemplo, el ciprofloxacino va a disminuir el metabolismo de la teofilina, entonces lo cual va a aumentar su toxicidad. En el caso de las sales de aluminio y magnesio, estas disminuyen la absorción de quinolonas. Entonces hay que tener cuidado. Si le estamos dando como tratamiento de quinolonas, pues no que nuestro pacientito no esté consumiendo ni sales de aluminio ni magnesio, ¿no? Casi todos las quinolonas van a aumentar la fracción de warfarina libre. Entonces lo cual va a generar a la larga que haya mayor riesgo de hemorragias. El ciprofloxacino va a disminuir el metabolismo de la ciclosporina. Entonces, todos los que son fármacos que están a este nivel de la ciclosporina, pues no van a poder actuar bien. En el caso del Probenecid, pues este Probenecid disminuye la excreción de quinolonas, lo cual lo vuelve más tóxico. Entonces hay que tener cuidado ahí. En el caso de los fármacos alcalinos, estos van a aumentar los niveles urinarios de los ácidos, ¿no? Entonces, igualito, no van a ayudar a que se pueda excretar de manera rápida. Ahora las quinolonas de tercera y cuarta generación van a aumentar los niveles de digoxina, lo cual convierte a esta digoxina como, va a tener mayor toxicidad si el paciente está tomando ambos, ¿no? La ciprofloxacina también va a aumentar el metabolismo de la fenitoína y la moxifloxacina de la rifampicina. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, ahora finalmente vamos a hablar de los nitrofuranos, que es un tema bastante sencillo en sí. Sencillo no, sino bastante rápido. ¿Por qué? Porque no hay mucho que decir de los nitrofuranos. En este caso vamos a hablar solo de la nitrofurantoína. Ya les mencioné que es el principal representante. Generalidades. Bien, se usa como tratamiento y prevención de hitos, de infecciones del tracto urinario. De hecho, se les llama algo así como que agente antiséptico contra las infecciones del tracto urinario, ¿no? Estos nitrofuranos van a ser bacteriostáticos a una dosis de 32 microgramos por mililitro. Sin embargo, puede ser bactericida si es que lo usamos en dosis de 100 microgramos por mililitro. Su absorción es bastante rápida por el tracto gastrointestinal, por eso es que se recomienda consumirlas después de las comidas. Tiene alta concentración en la orina y pues la dosis adulta es de 50 a 100 miligramos y se le da pues 4 veces al día al paciente. El espectro antibacteriano
Como estamos frente a itus, estamos hablando de E. coli, principalmente E. coli, ¿no? El Staphylococcus saprophyticus y el Enterococcus fecalis. Ahora, el uso terapéutico. En sí, esta nitrofurantoína, según, según el libro del Goodman y otras bibliografías también, es solo para tratamiento o profilaxis de infecciones urinarias bajas no complicadas, principalmente cistitis. Recuerden esto. Hay una pregunta en su test respecto a esto. Eh, Recuerden que dice urinarias bajas no complicadas. Podría tener acción frente a, por ejemplo, infecciones urinarias altas, pero no se usa para eso. Solo se usa para tratamiento profilaxis de bajas no complicadas. Los, los efectos adversos de esta nitrofurantoína es que va a tener trastornos gastrointestinales, vómitos, va a tener toxicidad pulmonar, neuropatía periférica, ya dijimos ardor, hormigueo, puede generar anemia hemolítica y toxicidad hepática. Recuerden que su metabolismo es a nivel del hígado. Contraindicaciones. Estos nitrofuranos van a estar contraindicados cuando se tengan reacciones alérgicas a estos fármacos, cuando se tenga insuficiencia renal. Recuerdan que tiene alta concentración en orina, entonces su excreción es por el riñón, por vía renal, entonces va a ser bastante importante. En pacientes que su filtración glomerular es menor de 60 litros por minuto, pues no se les puede dar. En niños también que son menores de un mes, mejor dicho, en infantes menores de un mes, pues tampoco se les da. En embarazos a término no se les puede dar porque también pasa la barrera placentaria y puede ser tóxico para el feto. Y en aquellos que tengan deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿por qué? Porque estos están susceptibles a tener anemia hemolítica. Bien, eso sería toda la exposición del día de hoy. Espero haber sido espero que les sirva, chicos, y no haberme, perdónenme, me he trabado mucho en algunos puntos. Así que ahora daría el pase a sus preguntas para que podamos resolver sus dudas, para que podamos dejar algunas cosas que tal vez no han quedado claras, ¿no? Con eso sí concluiría, así que muchas gracias. Chicos, si tienen alguna duda, pueden encender su micro o escribirlo mediante el chat. Veo una pregunta a Randy. Nos comenta, dice que si en infecciones en niños menores de un año si sería posible aplicar nitrofurantoína como tratamiento empírico. No, no le puedes, no le puedes dar. Recuerden que para el esquema de ITUS hay otros que están antes de la nitrofurantoína, que son incluso menos tóxicos. Incluso tu cotrimoxazol estaría mejor. Ok, chicos, si no hay más dudas,
Muchas gracias por la ponencia, Lisette. Esperamos que haya sido de provecho para los asistentes y recordarles que el post-test lo pasaremos por el chat de la reunión y tendrán 15 minutos para poder resolverlo. Recuerden que tienen que sacar una nota de 12 o mayor a esta para poder obtener su certificado. Y asimismo les invitamos a seguir siendo partícipes de las demás ponencias de Proyecto Hermano Mayor y seguirnos en nuestras redes sociales de SCOME y CPA. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias y buenas noches también, chicos.